Buenas tardes, queridos seguidores, querida audiencia de YouTube. Muy buenas tardes. Bueno, estamos reunidos acá en el programa María Puerta del Cielo. Ceci, buenas. Hola, buenas tardes. Néstor. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa. Primero le voy a contar. Hoy el programa presentamos apariciones de Jesús. Vamos a hablar sobre las apariciones de Jesús. Recordemos que estamos en tiempo de Pascua. Felices Pascuas, todavía estamos en tiempo de Pascua. Vamos a recordar las apariciones de Jesús, hacer una síntesis breve de las primeras apariciones, bueno, qué nos va a dejar en los tiempos venideros, antes de que termine la Pascua. Luego de resucitar. Las Luego de primeras resucitar. apariciones luego de su resurrección. Tal cual. Jesús no quiere dejar un mensaje. Pero bueno, antes que eso, bueno, acá Ceci nos ha preparado y queremos compartirle lo que ya se han enterado. Bueno, nuestro querido Papa Francisco ha hecho su propia Pascua justamente después de la Pascua, después del día de Pascua, 20 de abril, al día siguiente fue el encuentro a la casa del Padre. Bueno, un Papa que nos ha dejado un legado enorme. La Iglesia sigue en pie, como ven, sigue también en la búsqueda de un nombre, como recién hablábamos, de nombrar, de descubrir, pero bueno, queremos compartir su semblanza y algunos significados de la parte humana del Papa que nos ha dejado. Así que bueno, Ceci. Primero y ante todo, un corazón agradecido por estos años que lo hemos tenido y hemos compartido y hemos aprendido muchísimo. Pero bueno, estábamos hablando y decíamos que del Papa están hablando muchas personas, de su legado, de lo que, de las cartas que hizo, de sus homilías, de su catequesis. Pero queríamos rescatar la parte humana de Francisco, esa parte que no estábamos acostumbrados a lo mejor a ver un Papa tan cercano. Si bien Juan Pablo II comenzó teniendo como una media revolución, algo que nos extrañaba de los gestos que él tenía, Francisco le dio una vuelta más grande todavía. Los gestos, ante todo, fue lo que más nos llamaba la atención. Un Papa que cuando iba con el Papamóvil hacía parar, para bajar, para abrazar, para mirar, para consolar, para besar, esos gestos que él tenía tan humanos, tan de abrazar, de consolar, recuerdo en la Jornada Mundial de la Juventud en Río, el día que fue muy hermoso ver cómo todos esos jóvenes llevaban esa silla, ese amigo con la silla de rueda hacia él. Me hizo acordar cuando esos amigos subieron la camilla al techo y rompieron el techo para que Jesús lo tocara. Eso fue muy significativo. Y él paraba donde sea, no tenía problema, rompía el protocolo, que no le importaba el protocolo. Un Jesús cercano, un Papa cercano. Sí, una persona que uno lo llegó a querer desde otro lado, ¿no? De sentirlo, primeramente por la cercanía de que era argentino y tenía muchas cosas que nosotros podíamos llegar a entender de cómo somos los argentinos. Bueno, ese Papa que se acercaba a la gente. Me hiciste recordar en Brasil, todo eso de acercarse a la gente, cuando veía un mate, ya paraba y que le alcanzaran un mate. No sé si recuerdan ese nene que tenía unos 10 años, con la camiseta de Brasil. De Brasil, sí. Y que hoy está en el seminario. Sí. Hoy está haciendo el seminario, viendo a ver si puede ser el seminario para ser sacerdote, ¿no? O sea, todas esas pequeñas cosas que nos fue dejando como gestos, o sea, no tanto hablar nosotros que estamos tan lejos de donde él
estaba, nos llegan noticias que las podemos tirar, pero no comentar porque no sabemos bien cómo era. Lo que sí sabemos bien cómo eran los gestos, porque lo conocíamos. Entonces, ver todos esos gestos del Papa, de la humildad, de los protocolos, decir, bueno, no, que salía, por ahí salía, se iba del Vaticano, salía, Sí. tenían que, lo seguían porque él andaba por la calle también. Bueno, todos esos gestos que... Hay uno que la verdad me hizo reír mucho, de un nene que tiene autismo, en el cual él está en la parte de la catequesis, cuando él daba esas catequesis los días miércoles, que se le acerca el nene y que quería estar en el altar y bueno, y como que le dicen, déjalo. Y le hace el comentario al que tenía, la persona que tenía al lado, y le dice, es argentino, indisciplinado. Dice que era indisciplinado. Sí, eso fue muy cómico, porque bueno, por eso, a lo mejor nosotros también esa cercanía de decir, bueno, tenía el plus en nosotros eso, de entenderlo desde ese lado. Pero bueno, yo acá puse algunas palabras, como por ejemplo lo era ponerse en el lugar del otro. Él era un gran mediador, él acercaba a la gente. Piensen que él se ha reunido con grandes líderes políticos, grandes líderes religiosos, y él siempre buscaba eso, buscaba la unidad, la mediación. Obviamente que enseñaba, salía, como vos decías, salía de sí mismo. Primero de sí mismo fue el protocolo, porque claro, lo perseguía. Justamente el que hablaba de las periferias también. Sí. Él decía que había que salir de la periferia. La periferia existencial. Sí, yo creo que uno dice la periferia y enseguida piensa en una villa miseria. La periferia no, la nuestra, mi metro cuadrado, donde estoy, al que tengo al lado, salir de mí, dejar de pensar en mí, siempre en mí, para ver quién tengo al lado, mi familia, lo más cercano. Él quería mucho eso, la unión de la familia, siempre hablaba de eso. Bueno, habló mucho de la ecología, está... Sí, había un el documento, sí, el Laudato Si, que habla acerca de toda la ecología, de todo lo que vinimos haciendo mal hasta ahora, y hablar de la ecología. El cuidado de nuestro hogar, de nuestra casa. El cuidado de nuestra casa, porque, común. claro, la creación de Dios que puso a nuestra disposición, de la cual no la estamos cuidando. Y bueno, y era medio transgresor en un montón de cosas, Bueno, pero él se lo dijo al niño, que vos decís, y es argentino. Indisciplinado. Y él, que rompía con protocolo, argentino, indisciplinado. Ya lo sabía. Era irónico. Lo sabía. Era algo medio. Sabían cómo era. Y después, bueno, lo que yo, a lo largo de estos días que he estado escuchando, me llamó mucho la atención, que me hizo reír, que no sabían cómo traducir al italiano y a otros idiomas muchas palabras que él empleaba. Como por ejemplo... Lo empleamos todos nosotros acá. Sí, primeriar. Dejate primeriar por Dios. Dejate inventaba verbos, creó muchos verbos. Primeriar, misericordiar, dejate misericordiar por Dios. Balconear la fe. Balconear. Bueno, periferia. Después hacer lío, que fue lo que les dijo a los jóvenes, hagan lío. Y digo, ¿cómo habrá sido de otros países, los jóvenes de otros países, hagan lío? Claro, los argentinos gritaron todos ahí, hagan lío, pero... a mí me gustó mucho el término primeriar, porque era esto de, bueno, poner el verbo amar, en acción. Es decir, bueno, este don que nos da Dios, ponerlo en acción. Es decir, bueno, primeriar, involucrarse, no esperar tanto del otro, sino, bueno, tengo yo la pelota en juego, tengo yo el juego, me dieron el pase a mí, tengo que jugar yo, tengo que primeriar, tomar una postura, ¿no?
Sí, me lleva también a pensar de ser protagonista. Él hablaba mucho esto de ser protagonista de nuestra propia vida, con lo que como vos recién decías, de no balconear, de no mirar tanto la vida del otro o de lejos, sino empezar a tomar la rienda Involucrarse. de la vida de uno, involucrarse en el otro. Bueno, y ahí con esto de ser protagonistas, está la sinodalidad. Nosotros cuando hablamos de un sínodo es caminar juntos. Siempre decíamos, comienza el sínodo de los obispos. Siempre los que caminaban y se reunían en sínodo eran los obispos. Él, volviéndole a dar una vuelta de rosca, empezó a convocar a laicos para estos sínodos. Está el sínodo, el más grande, el que yo más recuerdo, el sínodo de las familias, que convocaba familias y él escuchaba, y entonces se hizo una iglesia con apertura, una iglesia en salida. Decía que no nos dejemos, ¿cómo es? En la sacristía que teníamos, prefiero una iglesia accidentada. Claro. Una iglesia accidentada en salida que una iglesia que está dentro, que está encerrada. No le pase nada, que está encerrada, bueno, digamos. Él eso quería, que saliéramos al encuentro, que fuéramos al encuentro de, como Cristo nos encontró, bueno, a ver, llevemos a ese Cristo al encuentro de los demás, que se logre encontrar. Y hay otra palabra, ahí me acordé, callejear la fe. Callejear la fe. Otra, balconear, callejear, ¿qué? Caminemos. Claro, los santos, Caminemos. decía, los santos de ahora son los de jean y zapatilla. Jeans y zapatilla. O sea, los santos protagonistas. Sí, sí. O sea, que todos estamos llamados a ser santos. Cuando digo todos, todos. Todos. Y Absolutamente bueno, todos. miren cómo será que al santo de jean y zapatilla, que él iba a canonizar este domingo que pasó, el día de la Divina Misericordia, ese domingo no lo pudo hacer porque, bueno, falleció antes. Y yo digo, ¿cómo es, no? Porque yo digo que Dios, viste, bueno, ya como hablábamos hoy, desde el principio de los tiempos tiene el libro escrito de nuestras vidas, y Dios, yo creo que a uno del grupo más querido por él, que eran los jóvenes, con esa gente armó su sepelio, porque estaba lleno de chicos. Italia, Roma, estaba lleno de chicos que iban peregrinando a esa canonización del santo de Carlo Acutis, que bueno, sigue beato, pobre Carlos, pero yo creo que se encontró con él. Y ese joven, santo de jean y zapatilla, yo creo que él también tiene esa esperanza en los jóvenes, que les dijo: ustedes no son el futuro, ustedes son el hoy de la iglesia, no son el futuro de la iglesia, Claro. son el hoy de la iglesia. Entonces, hay muchas cosas, por eso él nos enseñó mucho, nos dejó mucho. ¿Vieron como esas carreras de postas que van corriendo y te dejan? Bueno, la posta nos dejó a toda la iglesia. Esa posta quedó para todos nosotros, para todos los bautizados, no solamente para cardenales, obispos, sacerdotes, no. Que nadie se tiene que hacer el desentendido, que no quiere cristianos avinagrados, o sea, con cara de enojado. No, el cristiano tiene que ser feliz. Por eso uno, de mi parte, yo cuando me enteré que él había fallecido, lloré, obviamente, porque uno aprecia a esa persona, pero en la parte del sepelio, sí, obviamente se caen lágrimas, pero la última travesura de Francisco, para mí fue la última travesura de Francisco. Por ejemplo, yo veía que iba el féretro por las calles de Roma, toda la gente vivándolo, y cuando el féretro para delante de la iglesia de Santa María, veo que estaba en el Papa móvil. Y dije, esto es la última francisqueada, dije, porque él pidió expresamente que vayan en el Papa móvil. O sea, no una carroza, no, en el Papa móvil. Entonces, ese era Francisco. Entonces, recordemos ese Francisco el Francisco de los gestos,
el de los abrazos, el de los besos, el de las miradas profundas, el de ponerse en el lugar del otro, en el de entender al otro, en el de retar, porque más de una vez ha retado, Sí. en ese Francisco, quedémonos, imitemos a ese Francisco. Y bueno, y cabe destacar, ¿no?, que próximamente va a empezar el nuevo cónclave, Sí, sí. y lo que nosotros coincidimos y decíamos que ya está, el nuevo Papa está, en la historia de Dios ya Ya está. está. Ahora lo que tienen, por obra y gracia del Espíritu Santo, que estos 100 y pico de cardenales sepan descubrir cuál es el designio de Dios para estos tiempos. Lo tuvimos Juan Pablo II, necesitábamos un papa como con el carisma de Juan Pablo II, lo tuvimos. Necesitábamos el carisma en su momento, Benedicto XVI, lo tuvimos. Un papa que nos eran sus cartas apostólicas, sus documentos eran hermosos. Sí, su Tuvimos sabiduría de Dios era también de los teólogos era fabuloso. más grande que Aquel que leyó, que había, sí. aquel que leyó alguna carta, algún documento, alguna homilía, algún escrito de Benedicto, y bueno, él nos abrió el año de la fe. Claro, sí. Bueno, entonces, bueno, como ahora Francisco, el año de la esperanza. De la esperanza, sí. Bueno, y en estos tiempos, desde el 13 de marzo, que dejé sorda a mi hija cuando escuché que el nombre era Bergoglio, desde ese día hasta el día lunes, Así es. que fue en el cual él partió a la casa del Padre, tuvimos a este Francisco que nos llenó de ejemplos. Sí. Ejemplos. Y nos dejó un montón de escritos para que analicemos y vemos. Y hay otra, perdón, bueno, yo me largo y le doy, pero me pongo parece primera y le doy. Otra cosa que hizo Francisco, hay un terremoto, mira, cuando hay un terremoto después, lamentablemente, ¿no?, viene el tsunami, ¿no es cierto? Yo creo que la muerte de Francisco hizo un tsunami. ¿Por qué? Porque gracias, hay cosas buenas y hay cosas malas, obviamente, pero gracias a la tecnología, el cual hay TikTok, Reels, Instagram, Facebook o lo que sea, gracias a eso, mucha gente lo conoció de otra manera. Mirá lo que decía Francisco, mirá lo que pensaba, ay, qué loco este Francisco lo que hacía. Sí, y le tenemos que dar gracias a la tecnología, que muchas personas alejadas de la fe descubrieron que teníamos un Francisco totalmente distinto a lo mejor de la percepción que tenían de la iglesia. Y teníamos a un papa que estaba a la cabeza de esa iglesia que no lograron conocer en el momento. Entonces, el tsunami Francisco, que vino después, es como, ¿vieron cuando se muere un cantante? Que era ahí medio pelo, y el cantante se murió, pobrecito, y empiezan a alargar los discos. Claro. Y las canciones, y ganan más dinero con eso cuando murió que cuando estaba. Bueno, yo creo que Francisco, ese capital de ese tsunami, lo vamos a ver, Son lo que se llaman las famosas réplicas. Exacto. Las réplicas, y bueno. Como el terremoto y la réplica, muy bien. Bueno, yo creo que Francisco va a seguir convirtiendo muchos corazones y va a seguir acercando mucha gente a Dios, porque descubrieron y vieron que teníamos a un ser humano antes que a un papa. Y Dios quiera, seguro que sí, se va a seguir conociendo. Bueno, a mí me quedaba con esto antes de terminar lo de Francisco, pero no quería dejar, sin dejar de meter un bocado en esto, porque es tanta la riqueza, ¿no?, de cuando hablamos de Francisco, de su persona,
cuando vos sí decías de sinodalidad, de esto de empezar a caminar juntos, que antes parecía que era solamente de obispos y se confinaba ahí. Y sin embargo hemos descubierto en estos años sinodales que han pasado, antes del año de la esperanza, bueno, esto de empezar a caminar de a dos, como de a varios, toda una iglesia caminando juntos, que esto es el protagonismo de los laicos. Claro. Los sacerdotes nos bajaban el mensaje de Francisco y decían, bueno, esto, participen. ¿Cómo ven a la iglesia? ¿Qué le hace falta? Claro. ¿Qué pueden hacer en la iglesia? ¿Qué se puede hacer? O sea, o ¿cómo están? Tener una voz de protagonismo. Escuchar. Sí, escucha. Pero para darle un cierre al tema que estamos tocando del Papa, por lo menos repasar un poquito lo que va a ser la elección del nuevo Papa. A ver, no sé bien el día que empieza, si el domingo ya se van a reunir los cardenales, tienen que hacer primero un juramento. Creo que el primer día va a ser el miércoles, el primer día de votación. O sea, no sé si el cónclave es, la palabra cónclave quiere decir con llave. Con llave. O sea, se encierran los cardenales para que solo ellos y el Espíritu Santo pueda trabajar en ellos y poder elegir lo que sea mejor para la iglesia, ¿no? El Papa que sea mejor para la iglesia. Entonces el primer día sería de votaciones el miércoles 7. Ese día habría solamente una votación. Si no llega a elegirse el Papa ese día, que tiene que tener 3/4 de los votos. Los votos, sí. Si no se elige el miércoles, que con esa votación pasarían al jueves, y el jueves ya podría haber hasta 4 votaciones. Si no se hace en la primera, se hace otra votación, otra y otra. Hasta 4 votaciones puede haber el jueves. Si no hay algún elector que tenga el 3/4 de los votos, pasaría el viernes. Y ya de no haber un Papa el viernes, entonces el sábado ya se toma como un día de, no descanso, sino como un parate para volver a rezar, porque si hasta ese momento no hay un Papa, entonces, bueno, el Espíritu tiene que estar trabajando ahí. Y se pararía el sábado y el domingo se volvería a votar. Pero esta semana tiene que estar ya elegido el nuevo Papa. Que hay candidatos, no siempre se tiran candidatos, pero no candidato como una ruleta, una lotería. No, elección Claro, de un político. Exactamente. No es una elección ni presidencial ni nada que se le parezca. Claro, no es gubernamental, digamos. No. Hay gente que le gusta que sea tal Papa porque nunca hubo un Papa negro y todos quieren un Papa negro, otros que quieren de una corriente, unos más conservadores, otros no. El que elige ahí es el Espíritu Santo. O sea, nosotros de acá podemos decir que nos gusta tal Papa, aquel o el otro, pero el que elige es el Espíritu Santo. Yo creo que tenemos que estar más callados, esperando, confiando y rezando. Orando para que el Espíritu Santo interceda. Nada más. Yo creo que nosotros como cristianos, como católicos, tenemos eso que hacer. Callarnos y rezar mucho. Rezar mucho para que ese humo blanco tan esperado salga por la chimenea. Hoy estaba viendo cómo lo estaban instalando. Para que ese dichoso humo blanco y bendecido humo blanco nos dé la alegría del nuevo Papa. Perdón, No. el humo para decir. Ese humo blanco se logra con, por ejemplo, los votos, todos los votos de los cardenales. Si se elige el Papa, que se le pregunta al que salió elegido
si quiere ser papa, o sea, no Claro. es que se elige un papa y ya Y está. ya está, no. El cardenal elegido puede negarse y decir no estoy en condiciones de ser papa. Bueno, si se elige el papa, si el cardenal acepta, entonces todos esos votos van a incinerarse con un Sí, un polvo especial sí, que hace que larga el color. algo O químico negro, que larga algo el color químico, blanco. Claro. negro o blanco. Si no se eligió el papa, entonces no salió, bueno, se ponen esos votos ahí y se queman con ese químico que le da el color negro para que nosotros que estamos afuera del cónclave, Esperando, ansiosos. claro, estemos mirando a ver si sale el humo blanco, si sale el humo negro. Y ahí es donde se elegiría, ¿no? Cómo respeta nuestra libertad el Señor, ¿no? Dios, cómo respeta, Sí, nos ama sí. y respeta la libertad hasta ese punto, ¿no? O sea, decir, bueno, si el candidato o el cardenal en este caso quiere ejercer el papado o no, o sea, Claro, hasta sí, ese sí. punto. claro. Por eso, bueno, con respecto a este tema, bueno, como bien decía Ceci, de nuestro lugar, donde estemos, leemos una oración a Dios, recemos, pidamos para que sea la voluntad de Dios y el Espíritu Santo que interceda por el nuevo Papa. Y tanto que Él nos pidió que recemos por Él, Sí, ahora le pedimos a Él que rece por nosotros. por nosotros. Muy bien. Han regalado la eternidad. No entiendo, mujer, por qué lloras. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados. No entiendo, mujer, por qué lloras. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados, ser crucificado, pero que al tercer día volvería. Continuamos con el programa, con el tema de hoy, como les dije al principio. Vamos a hablar de las apariciones de Jesús en este tiempo pascual, que todavía seguimos en tiempo de Pascua. Va a durar unos 50 días, no aproximadamente, sino dura unos 50 días. En el cual, bueno, los relatos después de Pascua nos vienen hablando de las apariciones de Jesús. Y bueno, la idea es leerles alguna cita bíblica y contarles un poco para bueno, saber dónde hoy estamos parados con un Jesús que nos quiere dejar, no solamente aparecernos, sino nos quiere dejar un mensaje. ¿No? Antes de hacer su ascensión a los cielos, antes de seguir mostrando signos y prodigios de Él, bueno, nos quiere dejar siempre un mensaje. Y bueno, la idea era compartir las lecturas, unas lecturas. Primero voy a arrancar leyendo yo. No están ordenadas cronológicamente. O sea, está la primera aparición, sabemos que es certera, que se le aparece a María Magdalena, pero después la ordenamos de manera aleatoria, ¿no? Para bueno, mostrarle este peregrinar de Jesús. La primera que vamos a leer, a buscar, bueno, si tienen la Biblia ahí a mano o en el celular, es Juan 20, del 11 al 18. Juan 20 es el cuarto evangelio. El cuarto evangelio, sí. Está en la Biblia el cuarto evangelio. Juan 20. Bueno, María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús.
Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando en que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra de Dios. Bueno, cuántas cosas para compartir que nos deja el Evangelio, siempre la riqueza de Dios, ¿no? Palabra viva y eficaz. Cuando uno va leyendo te vas como situando, ¿no? En el lugar, bueno, donde Jesús lo ve en el sepulcro, María Magdalena aparece y se encuentra en esta situación. Lo que sí podemos saber de la Biblia es que fue la primera aparición después de su muerte y resurrección. Lo que, como vos dijiste al principio, no se sabe bien cuál fue la segunda o la tercera, porque la Biblia eran todos escritos que después se recopilaron y más o menos se pusieron más o menos en orden. No era que la primera aparición fue esta, la segunda esta. Bueno, esta sí podemos saber que es la primera porque en la madrugada, en la mañana, cuando se presentan las mujeres en el sepulcro y ven que está abierto, y se aparece ahí Cristo. ¿Por qué no lo reconocían a Cristo? ¿Cómo no lo reconoció? Porque tenía un cuerpo, digamos, glorificado, como vamos a tener nosotros, nuestra alma, que va a tener en la resurrección nuestra, un cuerpo glorificado. O sea, que por eso no lo reconoció, ¿no? La persona que muere en su carne, para ir al cielo, su carne queda acá. En el cielo va su alma y en su alma se le da un cuerpo nuevo. Por eso a Jesús no se le reconoce bien, nada más que sí tenía la llaga que le había quedado de la cruz, que aparentemente él mismo quiso conservarla, porque si no hubiese tenido un cuerpo glorificado totalmente, pero él, para que lo reconozcan, quiso seguir llevando la llaga de los clavos en la cruz. Y algo que a mí me queda de esta lectura es el protagonismo que le da a la mujer. El protagonismo que le da María Magdalena. O sea, ve a anunciar lo que has visto. Ve a anunciar a los discípulos, o sea, el protagonismo. O sea, me has visto a mí. Bueno, no te quedes con la gana, no te quedes con eso. Andá y anuncialo a los discípulos. Es el protagonismo, ¿no? Confía en la mujer. Le dice, bueno, dejá este mensaje. La verdad que, bueno, es lo que me queda, ¿no? El protagonismo que le da María Magdalena. Jesús a María Magdalena. Claro. Otra cosa, seguimos con Francisco, hablando de este evangelio y de este protagonismo. Bueno, él hizo también referencia al protagonismo que tenemos las mujeres dentro de la iglesia. Es un lindo mensaje. Muy importante eso, ¿no? Del protagonismo de María, sin irnos tanto del tema, pero del protagonismo de María en adelante. Sí, de él dijo, si no habría mujeres en la iglesia, no habría anuncio. Porque la mujer fue una mujer la primera en anunciar la resurrección. Sí. Bueno, en palabras más o menos así fue lo que dijo. Bien, seguido de esta lectura, Néstor nos va a leer la que sigue, que sigue en este mismo Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, Juan 20, del 19 al 31.
Bien, las apariciones de Jesús a los discípulos. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, estando las puertas cerradas en el lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer domingo. día de la semana? El domingo. Bueno. Ese mismo día en la aparición de Jesús. Dice que estando las puertas cerradas, se le aparece a los discípulos y estaban encerrados por temor a los judíos. Claro, habían matado a Jesús en la cruz, que impedía ahora a los judíos también encarcelar a los que los seguían, a sus discípulos, y poder tener una muerte parecida a la de Jesús. Entonces se encontraban encerrados. Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, riquísimo para hablar 2 días de este evangelio. este evangelio. Hay tantas cosas aquí. Una cosa que me deja a mí de manifiesto a mí me hace acordar mucho la bienaventuranza, ¿no? O sea, esto, bienaventuranza, decir, bueno, felices los que creen sin ver. Me hace acordar a eso, o sea, bueno, ¿por qué necesitas ver para creer? O sea, feliz el que cree sin haber visto nada. Pero como bien decía Néstor, o sea, Jesús dejó la marca del costado y los clavos para que lo reconocieran. Bueno, y aún así, por ahí no lo reconocían. Tomás necesitaba tocar, necesitaba algo concreto. Algo concreto. Esto se dice los que creen sin ver. De última, ¿creemos sin ver? No, creemos viendo, porque si vemos la creación, si vemos la parte supongamos, de los planetas, de las estrellas, de todo el sistema numérico que hay en el cielo, es la creación de alguien. Es imposible que el mundo haya quedado todo tan bien armado que no haya habido una creación. Es imposible que las cosas se den solas.
y si no, más cerca, el cuerpo humano. Lo que es la máquina que tenemos adentro del cuerpo humano, no solo adentro de la cabeza, dentro del cuerpo nuestro, Perfecto. tan perfecta y tan sincronizada que tiene que haber un ser supremo que haya hecho eso. No podemos haber nacido de nada, de que se juntaron, se cruzó algo se tocó con algo y salimos nosotros. Tiene que haber un ser supremo, o sea, vemos la obra de Dios, la vemos. O sea, después, si queremos decir que no hay ningún ser supremo ni nada, cada uno querrá decir lo que... Pero las cosas están a la vista. Hay veces que somos muy necios, muy testarudos, y necesitamos ver algo milagroso. Exacto. Como siempre, ¿para qué voy a ir a misa? Bueno, en cada misa hay un milagro. Todas las misas sobre el altar hay un milagro. El milagro en que Jesús se hace presente para nosotros. Ese es el milagro de amor más grande que puede existir. Y uno, bueno, por la necesidad o por lo que sea, busca ese milagrito. Pero lo que los otros días en la homilía de este evangelio del padre Pablo, me hizo verlo de otra manera, Tomás. Porque él dijo el salto o sea, fue el que más creyó al reconocer, o sea, lo que él había hecho. Dice, imagínense la vergüenza al darse cuenta que era, y automáticamente dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, automáticamente lo reconoció como su Dios. Y bueno, y uno lo ve de otra manera, es como que, bueno, sí, por Tomás que tenía que meter el dedo, bueno, hay veces que muchas veces nosotros lo ponemos de ejemplo en nuestros casos, de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, el hecho de decir, mira, Tomás como que se reivindica, y bueno, y lo ve, Señor mío, este Señor mío y Dios mío, ¿no? Viéndolo y alabándolo de esa manera y reconociéndolo de esa manera. Por eso esa frase ha quedado tan pegada en nosotros, en los cristianos, en la misma iglesia, que es la palabra que se dice cuando el sacerdote en misa, el momento de la consagración, hace la transubstanciación, consagra el pan y el vino, que vuelven a hacer el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento que se consagra en el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote levanta eso para que veamos que ese es Cristo, ya no es pan y vino, y nosotros tenemos que decir cada uno por nuestra cuenta estas palabras, Señor mío y Dios mío. O sea, estoy consciente de que ya esa hostia que veo o ese vino ya está en el cuerpo y la sangre, por mandato de él, ¿no? Por mandato de Jesús, que está el cuerpo y la sangre ahí. Después hay otra... vamos a continuar. No, pero antes de... Sí, hay otra parte muy importante. Sí, yo también te quería decir, antes de continuar tenía otra cosa. ¿Viste? Sí. Pero, sí, no sé si era la que iba a decir vos, pero... deja esto que se instituye el sacramento de la reconciliación. Exactamente. Cuando dicen, reciben el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se les retengan. Bueno, serán perdonados. Es el uso de los verbos en voz pasiva, sin indicar el sujeto agente. Es una manera habitual de evitar la mención del nombre de Dios. Dios es el que perdona y Dios es el que retiene. Cada vez que los discípulos perdonan o retienen con el poder que han recibido de Cristo resucitado. El perdón es dispensado por los discípulos, pero siempre procede de Dios. O sea, hasta ese protagonismo, ¿no? Es eso, decir, bueno, yo sé que el perdón viene de Dios, pero vos me das, yo puedo perdonar a los demás, como también puedo retener, ojo. También, sí. Pero puedo perdonar, qué milagro también eso, ¿no? Qué
qué legado que Dios nos deja, ¿no? Que esto instituye el sacramento de la reconciliación, que, bueno, en otra oportunidad lo podemos desarrollar también con más espíritu. No sé si era eso lo que quería agregar o... Sí, pero bueno, yo quiero ir un poquito más allá porque vos dijiste recién, leíste y dice, viene de Dios, o sea, se perdona, pero viene de Dios. Para mí está claro, quizás para otros no, pero Claro. a partir del versículo 21 dice, Jesús le dijo de nuevo, la paz esté con ustedes, y dice, como el Padre me envió a mí. ¿A quién envió el Padre? A Jesús, a su palabra, la envió, se hizo carne. Bueno, como Él me envió, o sea, todo el poder del Padre lo tengo yo ahora, para perdonar los pecados, ya los tiene Jesús. Dice, como Él me envió con este poder, yo también lo envío a ustedes. Dice, para darles ese poder de perdonar los pecados, sigue diciendo, al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Le está dando el poder de Dios, el Espíritu Santo, para así como el Padre lo envió a Él a que pueda perdonar los pecados, también Jesús los envía a los apóstoles a perdonar los pecados. ¿A quién los envió? ¿A qué los mandó? A perdonar los pecados. Jesús le está diciendo, ustedes reciban el Espíritu Santo y pueden perdonar los pecados. O sea que eso que Dios es el único que puede perdonar los pecados, perfecto. Pero Dios delegó eso a Jesús. Y Jesús delegó eso en los apóstoles. Que hasta el día de hoy, por gracia del Espíritu Santo e imposición de manos, se sigue pasando por el tiempo para que nosotros tengamos este perdón. Claro, está materializado de alguna manera. O sea, es tangible, se ve. Claro, o sea, sí. Como que el perdón no solamente es lo que no se ve, sino lo que se ve también. O sea, puede ser perdonado, digamos. Puedo perdonarlo y ser perdonado también. Sí. Y en este momento, los únicos que pueden realizar el sacramento de la reconciliación, siguiendo con esa potestad que se fue entregando, son los sacerdotes. Claro. Por eso nos tenemos que ir a confesar nuestros pecados a los sacerdotes, no queda otra. Exactamente. Dios perdona los pecados. Cristo murió en la cruz para pagar por el perdón de nuestros pecados, y lo único que tenemos que hacer nosotros es ir a buscar la boleta donde está firmada que dice que nos perdona los pecados. Porque para eso nos dice acá Cristo, a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. Eso es lo que tenemos que buscar. La certeza de que se nos ha perdonado los pecados. Sí. Bueno, continuamos con la siguiente lectura, Lucas 24, del 13 al 35. Jesús y los caminantes de Emaús, los discípulos de Emaús. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo le impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres le habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo,
Hombre duro de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, le interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando en la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En este mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y ellos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron todo lo que le había pasado por el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Palabra de Dios. Por ahí un poco larga, pero bueno, me queda esto de lo reconocieron a partir del pan. Un Jesús que se reparte permanentemente, que se hace cercano, que quiere caminar con ellos. Ellos aún al principio desconcertados, no entendían, porque yo me imagino poniéndome en el lugar de los discípulos, o sea, entristecidos, claro. Iban caminando, habían perdido lo más amado. Y que vengan y te digan que lo habían visto, que no lo habían visto, como que estaban confundidos, estaban consternados por lo que había sucedido, pero él mismo se le aparece. Pero, Sí. vieron que la época, como era la época, ahora ya no es así, pero las mujeres le habían dicho que lo habían Claro, visto. No. no podía ser. No, si la mujer Y aparte rodeado de ángeles. tiene que como ser, claro, seguramente para que sea tiene que ser un hombre. En ese tiempo era así, la mujer no. Entonces muchos no le creyeron a las mujeres. Por eso después fue Pedro y Juan, fueron a ver si estaba, ¿no es cierto? Ellos discutían, venían por el camino discutiendo como que, pucha, nosotros creíamos que ese era el rey que nos iba a salvar y ahora lo mataron, entonces venían desanimados. Esperaban otra salvación. Exacto. Alguien que los salvara del imperio en el cual estaban pisoteados. Entonces esa salvación buscaban. Sí. Un libertador. Y bueno, y él se le aparece y ahí es donde los calma para que vean, ¿no? Le dice: y hombres necios, no sé cómo le dijo. Sí, cómo les cuesta entendimiento. Claro, cómo les cuesta entender todo lo que les expliqué. Claro, porque les explica las escrituras de punta a punta para que entiendan que a lo que él había venido. Ahí lo dice, que les da una catequesis de todo el Antiguo Testamento para que ellos entiendan cuál había sido su misión. Sí, que vos decías, bueno, ¿no ardía acaso nuestro corazón? Sí. Claro, me imagino en esa situación, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando el maestro nos hablaba, ¿no? Como que, bueno, hay duro de entendimiento, pero ya querían empezar a reconocerlo. ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando él nos hablaba, no? Bueno. Las cosas de Dios son de esa forma en nosotros, ¿no? Y claro, y como vos decís, que dijiste hace un ratito, que la palabra es viva y eficaz, bueno, nosotros siempre trasladamos esa palabra a nuestra vida, ¿no es cierto? Y más de una vez estamos con esos problemas que nos enturbia la vista, que no nos dejan pensar y no nos dejan ver que es el Maestro que siempre camina al lado nuestro y está acompañándonos. Más de una vez tenemos esos problemas que nos agobian y nos tiran abajo y no nos dejan ver a lo mejor que está Jesús. Obviamente que Jesús no va a venir a caminar al lado nuestro
como una persona, como los discípulos, pero siempre está el hermano, está alguien, te llega una palabra, un consuelo, un rezo por vos, y eso es Jesús. Eso es Jesús. Siempre Jesús se mete por Siempre, algún, sí. algún Siempre lado. la ayuda llega de algún lado, Exacto. y la ayuda de Él. Por eso la importancia de vivir en comunidad. Sí. Los apóstoles vivían en comunidad, estando confundidos como estaban, No se separaron. y no se Él separaron. decía los 11, llegaron, claro. estaban los 11, no se separaron. Estaban reunidos. A ver, a lo largo de lo que estuvimos leyendo, en la aparición acá que estaban reunidos con las puertas y las ventanas cerradas, pero seguían reunidos adentro, si bien con miedo, estaban, ellos seguían sin entender qué había pasado, porque imagínense, yo supongo que no entendían nada y ellos seguían reunidos, estando los 11. Y lo dice en la palabra, la misma palabra lo va diciendo. Sí, la importancia de esto, de estar en comunidad, pero recarga siempre, como la lectura anterior, como esta, estando en comunidad y juntos. Es la manera de descubrir a Cristo, de empezar a reconocerlo. Bueno, si les parece, Con otra seguimos aparición. con otra aparición, volvemos al Evangelio de Juan, Sí. capítulo 21, versículos del 1 al 14. Del 1 al 14. Sí. Bien, la aparición junto al mar de Tiberíades. Sí. Es. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo les quiero compartir en la exégesis, que es el talón de la Biblia, ¿no? Donde está la explicación de los versículos. Y me dejaba esto cuando dice en el versículo 4, al amanecer, que acá dice, bueno, con la luz del día, el resucitado se manifestaba a la orilla del lago. Pero lo mismo que María Magdalena, los discípulos no atinan a reconocerlo. Esta es una de las características de los relatos de las apariciones después de Pascua. Jesús no es reconocido por las personas que lo habían estado con él durante su vida terrena.
De este modo se indica que la resurrección no es una simple vuelta a la existencia anterior a la muerte, ¿no? Sino que es ya una vida nueva. O sea, por eso también me costaba reconocerlo, porque me diciendo, bueno, o sea, como que él no es lo mismo. No, aparte el cuerpo no era lo mismo, era distinto. El cuerpo fue mutilado cuando lo crucificaron, todo. O sea, el cuerpo que tiene Jesús en ese momento, un cuerpo glorioso, ya fuera de la carne, ¿no? Por eso era posible reconocerlo. Y yo digo, ¿no? Los discípulos, digo, como pensando uno, pienso esto, ¿no? Algo espontáneo, decir, bueno, que tu mejor amigo o esa persona que vos querés, que tanto amás, que venga y te diga, no, de un momento para el otro, ¿no? O a esa persona que hace mucho que no ve, a lo mejor, haciendo una comparación, ¿no? Y que venga y te diga, trae los pescados, yo tengo el fuego preparado, vení que quiero compartir con vos. O sea, una persona que vos hayas visto antes y te venga hoy y te diga, trae los pescados que yo tengo, como un reencuentro, ¿no? O sea, querer volver a encontrarse con los discípulos, con la comunidad. Ahora lo reconocen porque les dice, claro, no habían pescado nada, les dice, tiren la red a la derecha. Y ya la habían tirado por ahí, seguro, por un montón de lados, habrán tirado y no pescaron nada. Pero cuando les dijo así, tiren a la derecha y van a sacar, ahí se dan cuenta que tiran a la derecha y si agarran más de 150 peces, ¿quién otro iba a hacer una cosa así, ¿no? Si no era Jesús? A mí hay algo que este evangelio me llama la atención también, es que ellos después de todo volvieron a su vida habitual. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que había pasado, como que bueno, a ver, vamos, ¿qué era lo único que sabían hacer? Pescar, eran pescadores, volvemos a nuestra vida habitual. Y ahí es donde en esa vida habitual se aparece Jesús para decirle, no es por ahí, muchachos, porque... Ustedes tienen que ser iglesia, servir a la iglesia, servir claro. A Dios, va. Y es ahí donde se pone él y les cocina en un modo también de servicio, de mostrarle a ellos para qué habían sido elegidos. Claro. Entonces, sí, lo reconocen, y bueno, estaban ahí en el desayuno, les estaba preparando el Señor, y es eso, y es decir, bueno, no es por acá. Pero mientras tanto, la pesca milagrosa está. hace su milagro. Un signo de obediencia también al maestro, ¿no? O sea, bueno, hicieron lo que él les dijo y aparecieron los pecados, aparecieron. Si uno se comportara así en la vida, ¿no? Decir, bueno, Dios te obedezco y qué más signo que esto, ¿no? O sea, para ahí, bueno. Ahí ya estaban aflojando un poco los discípulos. Estaban entrando. Sí. Y bueno, no sé si les parece, vamos a esta última lectura que teníamos preparada. La última aparición, cerrando ya el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. La misión universal de los apóstoles. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús lo había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, yo arranca por el principio. Los 11 discípulos fueron... Los 11. Los 11, siempre nombrando los 11, sí, esa Sí. importancia. Sí, ya había uno que ya no estaba. Bueno, Sí. había quedado sepultado con las 30 monedas, me parece.
Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. O sea, Jesús no estaba todos los días con ellos, sino eran apariciones que les hacía Jesús. Entonces se ve que él le habrá dicho, tal día vayan a la montaña ahí, los citó ahí. ¿Para qué los citó? Era para esto, era para volver al cielo y darle el mandato a los apóstoles, ¿no? Que estaban citados ahí. Entonces Jesús le da ese mandato, ¿no? Jesús le dijo, yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Es como cuando vimos la otra lectura que dice, bueno, así como el Padre me mandó a mí, y yo los envío a ustedes. Acá también, en la otra lectura era el perdón de los pecados. Nos deja para que tengamos el perdón de los pecados. Y en esta lectura nos deja el bautismo. Que la iglesia bautice. Cómo junta Dios al mundo por medio de la iglesia. Y el bautismo. Cómo entras en la iglesia por medio del bautismo. Yo he recibido el poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Acá hay algo muy generalizado, bueno, que después ya vamos a ver cuando hablemos del bautismo. No hace sectores. Vayan y bauticen a los hombres y a las mujeres. Universal. No hace sectores. No. Hombres, mujeres, hijos, sí. O sea, acá manda a todos los pueblos. No hace no dice el bautismo es únicamente para los mayores. Sí. No. Se basa en que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pero Él va más allá. No solo los bautiza, no solo bautícenlo para entrar en la iglesia, sino, dice, enseñándole a cumplir todo lo que yo les he mandado. Toda la doctrina de Cristo que dejó también es lo que no solo bautizarlos, sino enseñarlos. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, hagan esto, yo voy a estar con ustedes haciendo esto hasta el fin del mundo. Él no nos deja solo, ¿no? La promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ni cuando le entregó la iglesia a Pedro, cuando funda la iglesia sobre Pedro, también que le dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, siempre la promesa de no dejarnos nunca solos. No. Así es, bueno, no deja una misión como cristianos. Vayan y anuncien, bueno, como lo hacemos a través de este medio. Bueno, no sé si estamos cerrando, si alguien quiere compartir algo más. No, creo que hemos hablado del Papa, del cónclave, de las apariciones de Jesús, bueno, el tiempo de Pascua, como estábamos, veníamos siguiendo. Claro, Así que, el programa tenía un rumbo, tomó otro. Claro. Así es. Así que Gracias al bueno. Espíritu Santo. Que bueno, Claro. lo estamos conociendo y quien te dice en alguna otra oportunidad se lo vamos a presentar también al Espíritu Santo. ¿Por qué no? Bueno, y como misión que tenemos como apóstoles, como discípulos, cada uno desde su lugar, ya sea de vos que estás del otro lado, de tu lugar de trabajo, en tu casa, en la oficina, en la calle, escuchando música, en el colectivo, Haciendo los mandados. haciendo los mandados, cuidando a tus hijos, cuidando a una persona, lo que fuese. Bueno, Dios está ahí para acompañarte y nosotros queremos darle gracias a Dios porque a través de este medio podemos de alguna manera anunciar. No somos nosotros quienes lo anunciamos, sino que estamos impulsados por Dios. Y bueno, yo lo recalco porque siempre estoy agradecido, tanto a este grupo de hermanos, de comunidad, Moisés y Néstor, y bueno, a las chicas que están del otro lado, a Debe y a Toya, que les quiero dar muchas gracias en lo personal, porque si bien esto es algo que hacemos todo, pero ponen mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo. Dar gracias por eso. Y bueno, ya pronto nos vamos a encontrar con otra edición de María Puertas del Cielo. Te pedimos por favor que te suscribas, que nos das like, que compartas, así nos ayudas a la continuidad y a la realización de este proyecto.
si Dios quiere. Así que bueno, muchas gracias y hasta pronto. Que sean muy bendecidos. Hasta la próxima. Y hasta acá el video de hoy. Gracias por vernos. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales como María Puerta del Cielo. Los esperamos el próximo domingo.